Agni Yoga, la autoobservación. Introducción. Solo una real y profunda investigación en sí mismo logrará tornar comprobable lo que aquí se expone. Únicamente el observador entrenado, auténtico y honesto podrá dar testimonio de lo que se encuentra a punto de saber y conocer. La verdadera sabiduría no se expresa como un entendimiento intelectual o académico de la realidad. Nace siempre cuando el conocimiento es tamizado por la propia inteligencia del corazón. El propósito de este trabajo, en su etapa inicial, es el de sensibilizar, despertar y evocar nuestra intuición, nuestra mente abstracta, para poder comprender así la expansión de conciencia que ésta pueda producir al intentar experimentar en sí mismo el desafío que implica la autoindagación. El Agni Yoga, también conocido como el yoga del futuro, es en sí mismo una enseñanza autorrevelada, adelantada a su época para finalmente dejar expuesta nuestra conciencia al despertar definitivo. Atenta observación. Es la autoobservación de sí mismo, volcada hacia lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, y su consecuente ajuste, que ésta deja de manifiesto la que predispone al individuo consciente en tomar contacto con su propia alma. Es la auténtica llave que abrirá las puertas a la sabiduría profunda del conocimiento de sí mismo. El Agni Yoga, en su fase inicial, debe ser comprendido como el despertar de nuestra voluntad autoconsciente, atención que nos enfoca en sostener permanentemente una autoobservación volcada hacia nuestro propio pensamiento, sin justificar o condenar lo observado. A esta ininterrumpida autoobservación de sí mismo la denominaremos atenta observación. La atenta observación sostenida y permanente, volcada hacia lo que pensamos, es el más profundo y sintético aprendizaje que nos arrojará el Raja Yoga para poder dar lugar finalmente al despertar consciente del Agni Yoga. El propósito del Raja Yoga en su fase final debería estar enfocado en desarrollar a través de la meditación autoconsciente una sostenida concentración, replegando todo lo disperso en nosotros en un punto de tensión, utilizando este con el propósito de ejercer la fuerza de voluntad necesaria para poder generar una permanente atenta observación enfocada hacia el propio pensar. Esta es la base, la plataforma indispensable y necesaria para poder dar lugar al nacimiento del próximo paso evolutivo en la conciencia, el Agni Yoga. Agni Yoga en sí mismo es nacer al observador como centro del despertar en nuestra conciencia. Es el punto de luz en nuestra mente que crece, se desarrolla y se expande, como una gota al caer en un lago quieto expande sus ondas. Agni Yoga es también la toma de conciencia de la presencia del vacío en la conciencia, en donde nace, aprende, crece y se expande el observador. Agni Yoga es el vacío que se expresa en el santo grial de nuestro propio interior. Es el espacio que alberga este mismo continente, el silencio profundo que nos permite una continua y consciente expansión de nuestra luz interior, de nuestro propio fuego interior, enraizado en el mismo observador. Sin este vacío en la conciencia, el observador no podrá existir. Por lo tanto, el Agni Yoga, por ello, es también reconocido como el yoga del espacio, el yoga del vacío, porque es en sí mismo la conciencia del vacío en el espacio de experimentación en nuestra mente. Podría decirse también que solo el observador entrenado, el observador despierto, es el que puede experimentar el Agni Yoga de manera consciente. Porque Agni Yoga es conciencia de atención, conciencia del observador, conciencia del fuego, conciencia de luz interior, conciencia del vacío, conciencia de silencio profundo, conciencia del amor, conciencia de síntesis en acción, conciencia del despertar. Podría decirse entonces que Agni Yoga es el yoga de la atención que nos permite desarrollar una atenta observación volcada hacia el pensamiento sin justificar o condenar lo observado. Agni Yoga es el yoga del observador
porque éste nace y se expresa a través de la atenta observación para poder despertar finalmente a la conciencia del observador. Agni Yoga es el yoga del fuego, porque representa la luz que se enciende en nuestro propio interior cuando nos encontramos próximos al despertar. Es el fuego que activa el observador en la conciencia para poder expandirse y vivenciar la experiencia de la iluminación interior. Agni Yoga es el yoga del vacío, porque es también la conciencia que subyace en el espacio vacío de la mente, siendo el espacio en la conciencia en donde experimenta el observador. Agni Yoga es el yoga del silencio profundo, que se expresa en el vacío de la conciencia cuando el observador se encuentra presente de manera consciente. Agni Yoga es el yoga del corazón, ya que simboliza la conciencia del amor que experimenta el observador despierto por haber aprendido a interactuar, a comunicarse, a dialogar conscientemente con el vacío interior. Es el observador y el observado unidos, fusionados por el principio cohesivo de la creación. Es el amor en sí mismo. Por ello es también llamado el yoga del corazón, porque es el Agni Yoga el que da lugar a comprender que el observador y el observado son finalmente una misma realidad. Podríamos decir también que cuando el observador experimenta de forma consciente el vacío de la misma conciencia, la presencia del amor es manifestada ante él. De ahí la frase esotéricamente revelada como el observador se establece en el vacío de la conciencia como un punto en el espacio que irradia luz y amor. Si investigamos a través del principio de analogía, por ejemplo, el de estar mirando en el espacio infinito las estrellas, cuando hacemos esto, el observador no está ubicado ni en el vacío ni en las estrellas. El observador está ubicado en la Tierra. La Tierra sería el yo, la personalidad, nuestro ego. Ahora bien, si observáramos en el espacio un punto de luz en la inmensidad de la noche, solo uno, el observador aún continuaría en la Tierra, nada ha cambiado. Pero si lográramos modificar la posición de observación de nuestro propio observador, ubicándonos ahora en ese único punto de luz en el espacio y ya no en la Tierra, en la personalidad, en el yo, sino en el cielo, en el vacío, y ahora somos esa luz, esa pequeñísima estrella, ¿qué sucedería? Todo cambiaría para siempre, ¿no es así? Experimentar al observador como este ínfimo punto de luz en el espacio es reposicionarnos en nuestra conciencia, reubicándonos para ser ese punto de luz en nuestra mente. Es el observador mismo quien interactuará con el vacío, aprendiendo, experimentando, creciendo, expandiéndose, hasta que finalmente extracte y sintetice todo el proceso de aprendizaje que realiza el observador a través del silencio profundo, en el vacío de la conciencia. A esto denominamos Agni Yoga. Por lo tanto, Agni Yoga es el yoga de la síntesis que extracta el observador despierto al experimentar su interacción con el vacío de la conciencia, para dar lugar a su reveladora manifestación, la presencia revelada del amor. Podría decirse también que finalmente Agni Yoga es el yoga del despertar, porque a través de la atención, el observador se ilumina y despierta, interactuando con el vacío, aprendiendo del silencio profundo que tiene para ofrecerle, generando síntesis en la conciencia, dando lugar finalmente a la eterna presencia del amor en nuestra vida. Este proceso puede denominarse como el génesis del despertar de la conciencia.